Vamos a cerrar nuestros ojos. Te invito a cerrarlos. Te invito a que en el silencio de tu corazón le digas, Señor, ayúdame a entender. Y que tu palabra en esta mañana me acerque un poco más a ti y me haga un poquito más discípulo de Jesús. Amén. Gloria a ti, mi Dios. Te alabo, Padre, por la oportunidad de estar con parte de lo que es tu iglesia universal. Aquí una parte muy chiquitina. Aquí estamos en esta localidad de Chiribella. Hemos venido a darte la gloria y la honra, Señor, y sobre todo también a escuchar tu voz. Te ruego, precioso Espíritu Santo, que en esta mañana tú puedas traer la verdad a nuestro corazón, que a mí me permitas compartirla con sabiduría, compartir la palabra, la enseñanza con sabiduría, bajo tu dirección. Señor, que no añada más de lo que tú quieras decir, pero tampoco restar de lo que realmente quieras decir. Y a cada uno de los que estamos aquí, que tú nos conoces, has visto lo que hemos hecho a lo largo de esta semana, qué es lo que nos ha traído aquí, en esta mañana también, la motivación de nuestro corazón, las luchas que tenemos, la fe real que tenemos, que vivimos, el entendimiento de tu palabra también. Y yo quiero rogarte, Padre, que de acuerdo a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, tú nos hables. Te necesitamos que tu palabra sea revelada, alumbrada en nuestro corazón, que Cristo sea levantado, su nombre en nuestras vidas, que Él sea Señor de cada uno de los que estamos aquí y no solamente alguien a quien venimos religiosamente a alabar o a adorar, sino Señor de verdad de nuestras vidas. Y que Espíritu Santo, lo mismo que hiciste el día de Pentecostés, cuando bajaste, descendiste, o como lo hicieras, la palabra dice que ahí estaban 120 esperando la promesa de Jesús y bajaste y lo llenaste. Y yo quiero pedirte que de la misma forma tú lo hagas. Señor, es tiempo en que nosotros menguemos y que tú crezcas, que nuestros deseos mengüen y que la visión de Dios crezca en nuestro corazón. Por eso te ruego que en esta mañana tú nos hables, Padre. Habla a los niños, habla a los adolescentes, habla a los jóvenes, habla a las familias, habla a los padres, Señor, habla a los abuelos. Que tu palabra en esta mañana no caiga en saco roto, que no vuelva vacía tu presencia, sino que produzca el fruto para el cual tú la envías, que es moldearnos, que es traer fe, que viene por el oír tu palabra, Señor, que es llevarnos a ser un poquito más semejantes a Jesús. Dejo este tiempo en tus manos y te ruego que, por favor, nos visites, nos hables. Y si alguien no te conoce, precioso Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, le lleve al conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, abrir la Biblia en el Salmo 27. No me correspondía a mí predicar hoy, pero bueno, a veces no sabemos si Dios está detrás pero para mí siempre es un privilegio poder compartir la palabra, pero lo hago con mucho temor y con mucho temblor, porque no es solamente una predicación. Una palabra no es qué buena que ha sido la palabra, la predicación, cómo me ha emocionado. Si solamente te emociona y no produce un cambio en tu corazón, no ha hecho nada. Entonces, mi anhelo en esta mañana es que la palabra nos rete y que nos rete de verdad. Así que vamos a abrirla en el Salmo 27, no sé si lo habéis leído, me ha parecido que sí, que estabais leyendo, lo digo porque yo he llegado un poquito tarde por una circunstancia. Y quiero volver a leer no todo el Salmo, sino unos versículos, y quiero centrar la enseñanza
de esta mañana en los últimos versículos de este salmo. Pero el Salmo 27 empieza y dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. Repito, el Señor es mi luz y mi salvación. Así que, como Él es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿O de qué temeré? Dice, el Señor es la fortaleza de mi vida. Entonces, ¿de qué he de atemorizarme? Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para deshacerme, comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Versículo 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo estaré confiado se podría traducir, yo seguiré teniendo fe. Amén. Y luego dice el salmista, una cosa es la que yo he demandado a mi Dios. Es una oración del salmista. Dice, y esto es lo que voy a buscar. Esa va a ser la prioridad de mi vida. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Y luego dice versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Lo repito, por si estás pasando el día del mal. O sea, el día del mal viene con muchas formas. Puede ser una crisis económica, una crisis en el matrimonio, puede ser una enfermedad, puede ser la pérdida de un hijo, el abandono de un padre. Pueden ser muchas cosas el día del mal. Puede ser que las circunstancias no vengan como a ti te gustaría. Puede ser que te vayas a enfrentar a un juicio. Pero dice la palabra que Él, Dios, me esconderá en su tabernáculo donde Él mora en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Y yo quiero cambiar también esta última frase, decir, sobre Cristo me pondrá en alto. Versículo 6 dice, que luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Danzaré, saltaré y me alegraré. Amén. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Y el versículo 12 dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran contra mí crueldad. Y el versículo 13 es un versículo de esperanza. Es el versículo que el cristiano que ha conocido al Señor y tiene una fe plena en el Señor habla y confiesa. Dice, hubiere yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Hubiere yo desmayado, desfallecido, si no creyese que veré la bondad de Dios en esta tierra, en esta vida. Y dice el versículo 14, hay una exhortación, dice, aguarda al Señor, no al pastor, no al liderazgo, no a las oraciones de la gente, sino aguarda, espera en el Señor y anímate. Dice, aliéntese tu corazón. Y luego dice, sí, espera al Señor. Amén. Aleluya. Así que yo quiero centrarme en dos palabras en esta mañana. La palabra desmayar y la palabra fe. ¿Qué es desmayar? Desmayarse es perder el conocimiento, ¿no? Pero sí, ¿qué es desmayar cuando no pierdes el conocimiento? Es perder la esperanza, es perder la fe. Y esto te lleva a perder las fuerzas, a no tener ganas de vivir, a verlo todo oscuro, a verlo todo malo. Nunca cambiaré, esto no pasará.
esto que me ha venido es una cruz que Dios me ha mandado, eso es desmayar. Y vamos a ver un ejemplo de lo que es desmayar en el libro de Josué, en el capítulo 2, cuando Josué, los que conocéis la historia bíblica, sabréis que Josué fue el que tomó el testigo del trabajo que empezó, ¿quién? Moisés. No fue Gerson, el hijo de Moisés, quien siguió, fue Josué. Y Josué es un tipo a seguir. Dice la palabra de Dios que cuando siempre estaba al lado de Moisés. Josué era un joven y aprendía de un viejo. O sea, de un abuelo de 80 años que había tenido el valor de enfrentarse a Faraón para sacar a todo un pueblo de Egipto y estar con ellos paseándose 40 años por el desierto, aguantando todas las barbaridades que ese pueblo le fue diciendo a lo largo de todos estos años. Pero hubo alguien que estuvo siempre a su lado, y ese alguien fue Josué. Y dice la palabra de Dios que cuando Moisés entraba a ministrar a la presencia de Dios, Josué se quedaba en la puerta. Así que qué bueno cuando hay jóvenes que aprenden de los abuelos. Amén. Qué bueno cuando hay discípulos que aprenden de sus maestros. Y qué bueno cuando la persona con la que te juntas es alguien que te va a ayudar en esta vida y te va a ayudar en la fe. Así que te animo a que seas como Josué. Moisés había muerto. Y la primera cosa, si estás conmigo, que dice la palabra es que Dios tiene que hablar con él. Dice, lo mismo que estuve con Moisés, así estaré contigo. Y solo te pido una cosa, que te esfuerzas y que seas valiente. Porque esta tierra yo te la he entregado, os la he entregado a vosotros. Y la promesa de Dios a Josué fue, todo lo que pisare la planta de los pies, de vuestro pie, os lo daré. Así que yo me imagino que Josué en fe pisó la tierra. Y en fe, cuando empezó la conquista de Canaán, pisaba la tierra. Esta tierra es nuestra, esta tierra es nuestra, es promesa de Dios. Que cuando se enfrentó a Jericó, pisaba la tierra. No sé, soy yo pensando. Él había aprendido de la fe de Moisés. Y Josué, cuando se enfrenta a la primera gran batalla como líder, ya Moisés no estaba, ahora tenía que, él era el cabeza entre Dios y el pueblo. Y manda 2 espías para que fueran a ver cómo estaba la situación en aquella fortaleza, en aquella ciudad fortaleza que era Jericó. Jericó existió, se han encontrado las ruinas de Jericó y hay evidencias arqueológicas de que Jericó existió. Bueno, para no enrollarme, porque estoy solamente en el primer párrafo, vamos a ver cómo estaba la gente de Jericó. Y la gente de Jericó es la gente que, a pesar de tener una fortaleza tremenda, ha desfallecido. Era un pueblo de guerra. Era un pueblo que confiaba mucho en sí mismos. Pero cuando los 2 espías israelitas o hebreos llegan a Jericó, hay una mujer, una ramera, una prostituta que lo recibe en su casa, que se llamaba Rahab. Esa ramera fue antepasada del rey David. Es impresionante cómo Dios hace las cosas aún con personas que no son de su pueblo. Y dicen los versículos, cuando le preguntan cómo está la gente, Rahab le dice en el versículo 9 a aquellos 2 espías cómo estaba el corazón del pueblo, cómo estaba el corazón de los, ¿cómo se dicen los habitantes de Jericó? ¿Jericoyenses? No lo sé. Dice, antes que ellos se durmiesen, versículo 8, Rahab subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Y luego dice, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Es impresionante cómo Jericó, los habitantes de Jericó y una mujer pagana que no conocía al Señor, les dice a ellos, sabemos que vuestro Dios os ha entregado esta tierra, porque habían oído lo que Dios había hecho.
secar el mar y secar el río Jordán para que el pueblo de Israel pasara en seco. Y Jericó, los habitantes de Jericó sabían que Dios estaba con ellos. Mi pregunta en esta mañana es si tú sabes que Dios está contigo. Si tú estás seguro que Dios está contigo. Dice, hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y dice, oyendo esto, de estas noticias, ha desmayado nuestro corazón. Dice que ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un pueblo que ha perdido su confianza. Un pueblo que de acuerdo a las noticias se ve vencido. No vamos a poder hacer nada. Es un ejemplo de cómo un pueblo puede desmayar, hombres de guerra pueden desmayar. Y es un ejemplo del cual podemos aprender que hombres de Dios también pueden desmayar frente a circunstancias terribles. Y después Rahab les pide, acordaos de mí cuando lleguéis y conquistéis Jericó. Y los dos hebreos espías le prometen a Rahab, tu casa será salva. Entonces, gracias al hecho de lo que hizo Rahab, su casa, su familia fue salva. Amén. Entonces, cuando perdemos la esperanza es cuando empezamos a desmayar. Y desmayar es lo que nos lleva a desfallecer, a verlo todo de color oscuro. Y esto le pasa a muchos creyentes. Yo sé que aquí no, tal vez, o sí, seguro. Pasa que frente a las circunstancias muchas veces perdemos la esperanza. Y lo más triste es que cuando perdemos la esperanza empezamos a perder la fe. Y la fe no es venir a la iglesia. La fe no es declarar cosas con mis labios. La fe es una confianza plena y absoluta, no solamente en que Dios existe, porque muchos de nosotros seguimos creyendo en un Dios que existe, pero no tenemos fe en Él. Porque cuando perdemos la fe, perdemos la confianza en Dios. Y perdemos la seguridad de que Él sostiene nuestras vidas, de que Él peleará por nosotros y de que Él nos ayudará hasta en las situaciones más adversas. Incluso yo me atrevo a decirte que la fe te hace confiar a pesar de tus errores, confiar en Dios. Y te hace creer que Dios te va a ayudar aunque yo o tú cometamos errores, porque somos hijos de Dios. No cometemos errores porque somos hijos de Dios, sino permanecemos en fe en medio de los errores porque somos hijos de Dios. El mayor campo de batalla del cristiano no es Satanás, es su mente, es sí mismo. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. El diablo fue derrotado en la cruz del Calvario. Cristo le derrotó totalmente. Cristo en la cruz del Calvario cumplió una promesa que miles de años antes Dios había dicho a la serpiente. La simiente de la mujer, tú herirás a la simiente de la mujer en el calcañar, en el talón. Le herirás. Y esto de alguna forma simbolizaba la herida, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero la simiente a ti te herirá en la cabeza. Y eso es lo que Dios le dijo a Satanás. Así que Satanás sabe muy bien cuál es su lugar. Y nosotros necesitamos saber muy bien cuál es su lugar. Y cuál es el nuestro. Y cuál es el nuestro. Amén. Entonces, Satanás ya fue vencido. El mayor enemigo es nuestra mente. En mi mente. En mi mente. Por eso la palabra de Dios una y otra vez, muchas veces nos dice que tenemos que tener la mente de Cristo, que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Porque cuando yo alineo mis pensamientos a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, una forma para entenderlo,
cuando yo alineo mis pensamientos, es cuando alguien me hace una jugarreta y yo quiero responderle con una palabrota insultándole, yo tengo que alinear mis pensamientos a qué me dice la palabra. Y la palabra de Dios a mí me dice que al que me maldice yo le tengo que bendecir. Entonces, cuando mi mente ha sido cambiada por la palabra de Dios y alguien me insulta, yo sé que tengo que sujetar esa emoción que me impulsa a sujetarla para actuar correctamente de acuerdo a los principios y los valores que la palabra de Dios me ha enseñado, valores del reino de los cielos. ¿Estás conmigo? Amén. Amén. Entonces, yo necesito conocer la voluntad de Dios y la palabra de Dios para ir cambiando mis pensamientos. Si soy un hijo de Dios y si quiero seguir al Señor. Pero si no lo quieres hacer, dedícate a otra cosa, sencillamente. Pero no juguemos a ser cristianos, porque el cristianismo no es un juego, es un estilo de vida. Amén. Entonces, el mayor campo de batalla del creyente es nuestra mente. Y ahí sí que va a entrar muchas veces Satanás. Y ahí sí que va a intentar jugar contigo. Y Dios también. Porque Dios va a permitir que vengan circunstancias para ver cómo reaccionas tu mente, porque eso va a demostrar la fe real que hay en tu corazón y la confianza real que hay en Dios. No sé si me estoy explicando, creo que sí. Amén. Y también va a mostrar lo que dice Consu, la madurez del cristiano, la madurez en la que yo me muevo en la fe. Amén. El mayor campo de batalla. Por eso, una de las partes de nuestra armadura que aparece en Efesios 6 es el yelmo. Yo tengo que poner el yelmo, el casco de la salvación para proteger mi mente, mi cabeza. Muchos no cuidamos nuestra cabeza. Nos dejamos llevar por nuestros pensamientos. Nos airamos. Y qué triste es cuando un cristiano pierde ya el rumbo. ¿Sabes qué? Podemos perder el norte. Es un dicho, hemos perdido el norte. Desde que la brújula existe este dicho. Porque antes de la brújula era, bueno, eso es otra historia. Pero también podemos perder el oriente. El oriente es desorientarnos, es cuando yo pierdo el rumbo. A mí lo que me encanta de la palabra de Dios es cuando dice que aquel que confía en el Señor, por muy torpe que sea, no se extraviará del camino del Señor. Así que en Dios, con fe, yo no puedo perder ni el norte y tampoco desorientarme. Y me voy a mantener, a pesar de las circunstancias, firme en lo que yo creo. Firme en lo que yo creo. Satanás va a intentar por todos los medios golpearte para que pierdas la fe. La fe verdadera y la confianza en Dios es la que te va a llevar a hacer lo correcto en todo momento. Cuando no hay fe y lo único que tengo es fe religiosa, me va a importar 3 pimientos si lo que estoy haciendo es correcto o no. Porque mi vida no va a estar centrada en Dios, estará centrada en mí y en mis deseos y lo que a mí me gusta. Entonces, lo que a mí me gustaría, lo que yo espero. Entonces, una de las cosas es cuido mi cabeza para cuidar mi corazón, para guardar la fe. Muchos en la palabra de Dios empezaron bien y acabaron mal porque no cuidaron sus corazones. Tenemos un ejemplo, el ejemplo del rey Saúl, que Dios le demostró que estaba con él. Pero él, un hombre que no dejó que Dios le cambiara, terminó, aparte de morir en el campo de batalla, terminó poniendo su fe en una adivina, en una bruja, al final de su vida. Y tenemos que tener mucho cuidado porque como cristianos, si no nos cuidamos, podemos terminar como Saúl. Empezar bien y terminar acudiendo en lugar de a Dios a la adivinación o al esoterismo o a otras cosas o a una multitud de consejeros. Entonces, cuida tu cabeza porque si no cuidas tu cabeza, puedes acabar loco como acabó Saúl, loco de remate. Otro ejemplo es Salomón, que no se cuidó. Salomón, el hombre más sabio,
el escritor del Cantar de los Cantares, de Eclesiastés, el escritor de algunos salmos y el escritor también de Proverbios. No hay libro más sabio escrito sobre la tierra que el libro de Proverbios. Eso es uno. El mejor libro de psicología escrito es el Sermón del Monte. Entonces, y no cuidó, se dejó llevar por la lujuria, por sus esposas. Yo no sé si había influencia de las suegras, tenía como 800 esposas y 600 concubinas, pero eso significa 800 suegras, imaginaos. Pero acabó, ¿sabéis? Empezó bien. Fue el que edificó el templo en Jerusalén. Pero ¿sabéis cómo acabó? Acabó ofreciendo sacrificio a los Baales por la influencia de sus esposas. Bueno, me vienen un montón de chistes a la mente, pero no quiero decir nada. Así que no hay nada peor que haber creído en Dios, haber tomado una decisión firme por Cristo, haber servido a Dios y perder la fe. Y perder la fe. ¿Por qué? Porque quedará un vacío angustioso en tu corazón y eso puede llegar a pasar. Y puedes haber estado sirviendo a Dios con todo tu entusiasmo y terminar siendo un religioso angustiado, amargado y a punto de desfallecer o de desmayar. ¿Estás conmigo? Pablo decía, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y aquí hay otra predicación. Dice, los que luchan en el ruedo, en la arena, dice, a la verdad para recibir una corona corruptible. Para nosotros luchamos para recibir una corona incorruptible. ¿Estás conmigo? O sea, una corona que no perece, no una corona de laureles, como recibían de los emperadores romanos los que ganaban en las Olimpiadas, en los Juegos, sino una corona incorruptible. Así que ya de esta manera corro, dice, para alcanzar esa corona, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Está diciendo lo mismo, es como, o sea, un deportista de élite sabe que tiene que cuidar su cuerpo. Hay determinadas cosas que no puede comer. O sea, alguien que va a correr una maratón no se infla a comer chuches y un montón de cosas que saben que le va a perjudicar, porque tiene que cuidarse. Pablo lo que está diciendo es esto. Nosotros tenemos una carrera por delante que tenemos que correr. Tenemos un propósito. Y es el propósito al cual Dios nos ha... ¿estáis conmigo? El propósito al cual Dios nos ha llamado por el hecho de haber creído en Él. Entonces, hay muchas cosas que se me van a ofrecer a lo largo de mi vida. Pero yo tengo que golpear mi cuerpo. O sea, tengo que sacrificarme porque hay cosas que no me convienen. Porque esas cosas que no me convienen, que pueden ser un montón de cosas, lo único que van a hacer, me van a hacer engordar, no voy a poder correr y puede ser que no acabe la carrera. No sé si me explico. Entonces, tenemos que cuidar nuestras vidas. Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo. Dice, y lo pongo en servidumbre, lo sujeto. Yo soy el Señor de mi cuerpo. Y yo tomo la decisión de servir a Dios y servir a la gente. Dice, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces el apóstol Pablo aquí está diciendo, cuidadín, porque hay peligro de empezar bien y no acabar la carrera. De que hay peligro de empezar bien y acabar mal. Y yo he visto muchos cristianos en esta congregación tocando alabanza, cantando que parecía que se iban a comer el mundo, que empezaron bien y terminaron mal. Y muchos cristianos que terminaron, por no cuidarse, por no golpear su cuerpo, han terminado dudando de Cristo, dudando de Dios, dudando de la fe
Y yo conozco una familia que empezó aquí, que se convirtieron al Señor, los bautizamos nosotros y hoy están yendo a lugares de budismo y de ocultismo. Todo por no cuidar su corazón, por no cuidar su mente. Y nadie te asegura a ti que tú o yo acabemos así. O sea, lo que quiero decir es que Dios nos ha llamado a la maravillosa aventura de creer en Él y de ir viviendo de acuerdo a su voluntad. Y eso a mí me obliga a cuidarme, cuidar mi mente y cuidar mi corazón. Porque puedo empezar bien y no acabar la carrera. El apóstol Pedro también lo dice, no lo vamos a leer. 1 Pedro 5, del 8 al 9, si alguno toma apuntes, que siempre es una buena... ahí lo dice. Dice, de tener cuidado para no perder esa fe, para no caer, para no desmayar. Así que el apóstol Pedro dice, así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Pablo dice que aquel que está firme, que tenga cuidado, no vaya a ser que caiga. Yo sé que todo esto suena a lo mejor nos gusta más, Dios te ama, Dios te va a proveer, Dios te va a sanar. Y nos gusta a veces más que nos den promesas, que nos alienten, pero qué cosa, ¿no? Que cuando alguien te promete Dios te va a sanar y no hay sanidad, nuestra fe cae en picado. No sé si me explico. Venga lo que venga, salud o enfermedad, riqueza o pobreza, como el matrimonio, yo me mantendré firme. Y por eso yo necesito cuidar mi mente y mi cabeza. Una de las cosas que a mí más me aterra es el hecho de pensar que un día pudiera yo perder la fe. Yo tuve una experiencia en una de las operaciones, me han operado 5 veces. 2 de nariz, bueno, no digo, 2 de fístulas, 2 fístulas anales, yo sé lo que es dolor. Y 2 de las operaciones, 5 operaciones, 4 de las cuales han sido con anestesia general. Y en una yo me desperté aterrado. Yo creo que los médicos se asustaron y todo. Oía el pitido del monitor, ¿no? Pip, pip, pip. Veía una luz. Yo no sé si esto lo he contado alguna vez. Y no era la luz del túnel, estoy viendo una luz. No. Veía una luz que alumbraba. Yo creo que eran los focos que estaba empezando a despertarme. Pero había una voz, es que aún oigo esa voz. Una voz en mi cabeza que decía, esto es una mentira, Cristo no existe, la vida acaba con la muerte. Tal cual. Y Consuelo puede atestiguarlo. Lo primero que le dije a Consuelo, me he despertado aterrado. O sea, pensar, después de haber conocido al Señor, de esto, yo era joven, tenía 30 y tantos años en aquel entonces, pensar después de conocer al Señor, que en mi mente, que algo me dijera que perdía la esperanza, que todo acababa con la muerte, que ya mis seres queridos que ya habían muerto, ya olvídate de ellos, ya no existen. No, o sea, para mí me aterró eso. Y yo creo que no hay terror más fuerte para un cristiano que haber empezado bien y haber desmayado y haber perdido la fe. Amén. Y pasa. Y puede pasar. Perder la fe no es dejar de creer en Dios. O no es dejar de creer que Dios existe, sino es dejar de confiar en Él. La fe se pierde no porque dejas de creer en Dios. Quería haber preparado un PowerPoint para explicar los diferentes tipos de gente que hay en el mundo. Desde los ateos, los agnósticos. Yo no sé si hay aquí algún ateo, puede ser que sí, puede ser que haya algún agnóstico. Aquí el agnóstico es aquel que pasa de todo. Bueno, sí, puede ser que haya algo tiene que haber. A ese algo pues llamémosle Dios, no, yo qué sé, algo. El agnóstico. Hay creyentes que creen en muchas cosas, creyentes que creen en lo espiritual, satánico, creyentes que creen en Dios,
hay 3 religiones monoteístas, o sea, que creen en un solo Dios: el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Y dentro del cristianismo hay un sinfín de ramas y de vertientes, de gente que cree, pero que no tiene fe. ¿Por qué? Porque el creer en Jesús o creer en Dios sin fe no es nada. No es nada. Porque la fe que mueve los montes es esa fe que nosotros tenemos que tener y es esa confianza plena en el Señor. Perder la fe no es dejar de creer que Dios existe, sino de confiar en Él. Y empezamos a desconfiar en Él cuando empezamos a cuestionar sus promesas. Perder la fe es pensar que Dios tiene poder para ayudar a otros, y a veces nosotros incluso se lo decimos a otros: confíate, pero desconfío y me angustio cuando los problemas no son de otros, sino son míos propios. Porque aconsejar a otros es fácil y decir a otros que tengan fe es fácil, pero qué difícil es mantenernos en la fe cuando hay una mala noticia o una mala situación. Perder la fe es entrar en una vida religiosa sin propósito, luchando solamente para no perder la salvación, vivir centrado solo en uno mismo y preocupado solo por esta vida y solo en lo que ofrece este mundo. Pablo dijo, dentro del contexto de no dejar de creer en la resurrección de Jesús o cuestionarse acerca de la resurrección, Pablo dijo que si Cristo nos resucitó, entonces vana es nuestra esperanza y vana es nuestra fe. Y estoy seguro que Pablo lo dijo porque algunos empezarían a decir: ¿y si no resucitó? ¿Y si todo esto es una mentira? ¿Y si todo esto es una fábula? Pablo dice: vana es nuestra esperanza, vana es nuestra fe. Y Pablo dice que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de toda la tierra. O sea, en pocas palabras, si solamente en Cristo o a Cristo lo tenemos para que Él nos solucione los problemas de esta vida, somos los más dignos de lástima de toda la tierra. Sin embargo, muchos cristianos solo confían en Dios para esta vida y solo se acuerdan de Dios para esta vida. O no, mira, a ver si podéis orar en la iglesia, que tengo a mi hijo en la UCI. Orad, por favor, pero nunca piso la iglesia. Nunca vengo a alabar a Dios. Vivo de cualquier manera. Vivo de cualquier forma. Da igual si estoy viviendo en adulterio, o da igual si estoy robándole a mi jefe, o da igual si estoy engañando. Pero viene una situación mala y enseguida llamamos porque sabemos dónde está la respuesta. Pero lo que Dios quiere no es que tú llames a un hermano de la iglesia o que alguien, perdón, tú no quiero, sino que se nos llame. Lo que quiere es que la gente venga, se arrepienta y cambie su forma de vivir para que Él pueda glorificarse en cada una de las vidas y de las familias. Y sabes que hay mucha gente que se ha acostumbrado a eso, que nos llama solamente cuando tienen un problema o una situación o un conflicto. Pero lo triste es cuando muchos cristianos que pierden la fe acaban así. Acaban así. Por favor, así podéis orar en la iglesia. Y no está mal que oremos. Quiero que se me entienda bien, Sino que al final sí, hay una creencia en Dios. O a veces, aquellos que creen que la oración de los pastores es más poderosa que su propia oración. Yo quiero decirte que eso es un error. Que mi oración, por estar aquí al frente, por dirigir la congregación, no es más poderosa que la tuya. Quien es poderoso es Dios, quien escucha los corazones que se acercan a Él y le claman. Amén. Amén.
Aleluya. ¿No te has llegado a preguntar cómo ora un mudo? ¿Cómo ora un mudo? Una persona que no habla. Desde su corazón. Nosotros pensamos que es por las palabrerías. Amén. Aleluya. ¿Qué es la fe? Bueno, ¿qué hora es? Bueno, sí, lo sé, está la Santa Cena, pero la palabra es importante. Amén. No lo digo en plan, de verdad. Sí. A ver, bien, esto me lleva a una pregunta. ¿Has calculado las horas que pasas con el móvil? No digo que lleves el móvil en el bolsillo, sino ¿cuántas horas le dedicas tú al WhatsApp, a Instagram, a Facebook, a ver vídeos que te envían de un montón de sitios? ¿Has calculado la cantidad de horas que le dedicamos a la tecnología? Mi pregunta es, ¿cuántas horas le dedico yo al Señor? Y luego si venimos un domingo, que a veces es la única reunión, y tenemos que ir cronometrados, yo lo digo con todo el respeto, de verdad, hermanos. Y queremos, se nos llena la boca de Señor, que tu evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Sí, pero dice que tengo la paella. De verdad, hermanos, algo tiene que cambiar aquí, que nos lleve a cambiar aquí. Y lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es la fe? El autor de los Hebreos, digo el autor porque no se sabe quién lo escribió, algunos se lo atribuyó, bueno, es otra historia. Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Vale? Algo que se espera es algo que tiene que venir ¿cuándo? En un futuro. ¿Y a qué se está refiriendo? No se está refiriendo a cuando regrese Cristo. Sí que yo lo espero, porque está en la palabra. Y Cristo volverá. Y yo me iré con Él. Aleluya. Y estaremos gozando eternamente con el Señor, disfrutando. Imagínate que de tu corazón se va la angustia, la amargura, ya no hay amargura, ya no hay preocupación, y disfrutar una eternidad solo siendo felices. Amén. Pero ese futuro también es aplicable a esta vida. ¿Qué tienes el mes que viene? ¿Hay algo pendiente? ¿Hay una situación que te angustia? Pues dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Es saber que en medio de esa situación Dios está conmigo, Dios estará conmigo. Que si alguien me ha denunciado injustamente, Dios peleará por mí. Dios estará a mi lado. La fe es saber, es confiar que Dios de aquí en adelante va a cuidar de mi vida hasta el momento en que yo cierre mis ojos, venga lo que venga. Yo le tengo tirrias, yo soy hipocondriaco. Desde que tuve las crisis de ansiedad me he vuelto hipocondriaco. Tengo un presupuesto de hace un año para ponerme estos 4 muelas, 2 dientes y 2 muelas, no sé, y no voy porque le tengo terror al dentista. Pero eso no resta en absoluto de que Dios cuida de mí. Estoy convencido de que el Dios cuida de mí. Ahora no le digo, Señor, por favor, o sí, Señor, por favor, dame unos dientes para no ir al dentista porque me aterra. Y Dios lo puede hacer. Amén que lo puede hacer. Y si no lo hace, pues amén, también cuida de mí. O sea, estás conmigo. O sea, no es que no creo, no tengo fe, es que yo sé que Él lo puede. Lo que quiero decir es que dejemos de verdad de una vez de angustiarnos por el mañana. El mañana traerá su afán, traerá la bendición, pero traerá también el día malo. Y en medio de todo esto Dios estará conmigo. Entonces la fe es la certeza, di conmigo certeza.
de que Dios está ahí. Amén. Y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la certeza de lo que se espera habla de futuro, la convicción de lo que no se ve habla de presente. ¿Dios está aquí? Sí. ¿Por qué? Porque Dios es, porque Él llena todo el universo, porque Él ha prometido estar donde 2 o 3 estén en su nombre. Cantemos mejor, cantemos peor, prediquemos mejor, prediquemos peor. Estemos pasando un momento bueno o malo, Él lo ha prometido y Él está. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios, o sea, eso, tengo aquí, o sea, ¿no? Dije, en Dios mi futuro está asegurado y mi presente en Dios está asegurado también. Lo creemos esto, lo tenemos que creer. Amén. Entonces, si es así, ¿por qué desmayamos? ¿Por qué nos amargamos y nos angustiamos? Si es así, Habacuc dice que llegó el momento en que él entendió la visión de Dios. Vivía amargado por cómo estaba la situación del pueblo de Israel. Pero Dios se le revela y le dice, yo soy Dios. Y cuando Habacuc entiende que Dios es Dios, es cuando él escribe, dice, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en el corral, aunque falte el aceite, con todo yo me alegraré en el Señor. Aleluya. Porque mi fe no depende, o sea, de las circunstancias. Mi fe está en Dios y no en la cuenta corriente del banco. Está en Él. Tenga o no tenga, está en Él. ¿Estás conmigo? Sí, amén. Perdón, son muletillas que suelto para volver a centrarme. Entonces, ¿por qué desmayo? ¿Por qué me preocupo? Es normal preocuparse cuando un hijo está mal, que está enfermo. Eso es normal. Pero esto no puede apagar mi fe. Esto no puede angustiarme de tal manera que pierda la esperanza. El Salmo 27 empezaba diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y termino con esto. Hay 3 tipos de creyentes en la iglesia, o 3 grupos. No mayores, jóvenes, abuelos, no, sino hay tres tipos. Están los que vienen, los que están, pero no producen. Los que no producen, solo están. Solo están. Estos, yo sé que aquí no pasa, pero estos son los que Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Sabéis lo que es desparramar? Es una palabra, yo creo que en todos los países de habla hispana tiene el mismo significado. Es aquel que, o sea, tú le pegas, es como si yo he recogido un cajón de naranjas o estoy en una botella de vino, yo la cuido para que no, y viene uno y le pega una patada y la tira por tierra. Jesús dijo que el que conmigo no recoge, desparrama. Estos son los que, tristemente a veces los que están y no producen, son los que más se quejan en las congregaciones. Se quejan continuamente, exigen la atención, roban las fuerzas y las energías de los que quieren trabajar en la iglesia. Y muchas veces, con su ejemplo, hacen caer a los que empiezan en los caminos del Señor. ¿Estás conmigo? Esto sería para ampliarlo un poquito más. Y puede ser que en ese grupo hayan personas aquí. La intención es, ¿con qué grupo te identificas tú? Está el segundo grupo, que son los que colaboran. Hacen algo de vez en cuando, pero no tienen ningún compromiso con la obra de Dios. Es como, doy este ejemplo que ya lo he dado en otras ocasiones, es como colaborar en UNICEF. Yo puedo colaborar en UNICEF con 10 euros. Nosotros estuvimos varios años ahí colaborando y últimamente pues nos llama, mire usted, no sé qué, tenemos sus datos, su teléfono, que ya no, bueno, colaborar es que yo doy a lo mejor 10 euros al mes, pero no tengo ningún compromiso con UNICEF. Lo único que hago es que colaboro. En la iglesia pasa muchas veces lo mismo, colaboro.
¿En qué? Pues no sé, cuenta conmigo en una actividad, pero nada más. Una vez termine la actividad se acabó mi colaboración. O sea, ayudo, sí, pero no hay un compromiso firme. Y mi compromiso con Dios depende de mi agenda y no depende del Espíritu Santo. No sé si depende de mi agenda. No, este fin de semana no, porque íbamos a ir y vamos a hacer. No hay un compromiso. No estoy diciendo que un fin de semana tomártelo libre y pasar un buen fin de semana con tu esposo o con tu esposa sea malo. Es bueno, pero vuelve a tu colaboración. O sea, que no sea, yo soy el que digo lo que voy a hacer para el Señor. Y luego están los que cooperan. Los que cooperan son los que hacen suya una causa, una misión, una visión. No solamente colaboran, sino que dicen, este es mi lugar, esto es lo que voy a hacer, yo me voy a involucrar, yo voy a ser parte. Y tú sabes que la iglesia, cuando Pablo habla de la iglesia, dice que es un cuerpo, no solamente nosotros, sino la iglesia universal, alrededor, que está esturreada, por así decirlo, alrededor del mundo. Es el conjunto de todos los que han nacido de nuevo. Y lo que Dios está esperando es que sus hijos cooperen en su obra juntamente con Él. Amén. Los que cooperan son los que están dispuestos a dejar su comodidad para irse a la otra punta del mundo a predicar el evangelio a una etnia que jamás ha escuchado hablar de Jesús. Los que cooperan son los que están siempre al pie del cañón. Los que dicen sí cuando Dios llama a un ministerio. Los que cooperan son aquellos que han hecho de la causa de Dios su vida, el propósito de vivir. Entonces, nosotros podemos estar en la iglesia, en los que están pero no producir, los que colaboran y hacen algo de vez en cuando, o estar cooperando. Sabéis que mi hija Noemí, ella es de la Guardia Civil, para los que no lo saben, y se especializó en la lucha antiterrorista. Y sabes, cooperan junto con otras policías, hasta con el FBI, o policías de otros lugares, y se intercambian. ¿Por qué? Porque han hecho de su oficio su estilo de vida. Y lo hacen para preservarnos a nosotros de atentados y de males. Y cooperan. Cooperar es caminar juntos, es saber estar en nuestro lugar, es estar desarrollando la tarea a la cual Dios nos llamó. A lo mejor la tuya será diferente a la mía, pero tú y yo vamos a estar cooperando en el plan de Dios. Unos, es como cuando, y se me va el tiempo, cuando Josué, cuando peleó contra los amalecitas, pero Moisés aún vivía. Dice que Moisés lo envió como el general del ejército en el valle. Y Josué estaba peleando contra los amalecitas y Moisés cooperó desde el monte levantando sus manos. Y yo me imagino que orando a Dios. Y dice que cuando bajaba las manos prevalecía Amalek, pero cuando levantaba sus manos prevalecía el ejército de Israel. Eso es trabajar en cooperación. Unos van al frente, otros se quedan. Entonces, y la obra de Dios se hace cooperando, no se hace colaborando, se hace cooperando. No se hace viniendo y y sentarnos aquí a ver de qué va hoy la predicación, a ver si termina pronto el pastor, porque hay que ver cuánto tarda. Hoy predica Juan, madre mía, él tarda 1 hora. Se hace cooperando. Aquí estoy para servir, aquí estoy para ser parte de la obra de Dios. Y te digo que no hay nada mejor en este mundo que vivir por la causa de Cristo. Y para esto Dios nos llamó. Bueno, voy concluyendo. Mateo 6. Y quiero leer el pasaje entero para terminar. Porque yo estoy convencido que esta palabra va para más de uno de los que estamos aquí en esta mañana. Mateo 6. Hablando de desmayar. Jesús dice en el versículo 24, dice Mateo 6, 24, ninguno puede servir a 2 señores. Repítelo conmigo, por fin. Ninguno puede servir a 2 señores. ¿Por qué?
eso lo digo yo. O aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. Y Jesús dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo lo voy a decir de otra manera. No podéis servir a Dios y al sistema. Juan, en una de sus epístolas, dice, el que ama al mundo no ama a Dios. Entonces, lo que Jesús me está diciendo, si tú quieres servirme, no puedes servir al sistema. Porque ese sistema lo controlan las riquezas. Los políticos están controlados por la economía. Las economías son las que controlan la humanidad. ¿No hay riqueza suficiente para alimentar a todos los habitantes de este mundo? Sí. Y la injusticia está en todos los lugares. Está en todos los lugares. Es justo que estén muriendo tantos niños en Gaza, por ejemplo. No es justo. No es justo. ¿Es justo que Israel se defienda? Sí. Y espero que no me tachen como a que se vaya la embajadora israelí de España por mis palabras, ¿no? Pero hay mucha injusticia. ¿Es justo que se pelee tanto para que 7 rehenes sean soltados y en una noche mueran 200 inocentes en un bombardeo? ¿Es que la vida de unos vale más que la vida de otros? ¿Es que el alma de uno es más valiosa que el alma de otros? Pero ese es el sistema que nos gobierna. Y el sistema que nos gobierna es un sistema de riquezas, de consumismo. ¿Por qué el iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4, iPhone 5? ¿Qué es que avanza la tecnología? Indudablemente. Pero lo que están buscando con todo esto es consumismo. Y lo hacen todo para que nosotros estemos esclavos de las riquezas, siendo pobres. No sé si me explico. Entonces, cuando yo entro en ese bucle, empiezo a perder la fe y empiezo a desmayar. Pero quien sostiene mi vida no es Pedro Sánchez, no sé, quien sostiene mi vida es Cristo. Él me salvó con un propósito. Entonces, por favor, entendámoslo. Yo no puedo servir a Dios a 2 señores. Dice el versículo 25, entonces, si escogéis servir a Dios, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Ni por vuestra casa, ¿dónde habéis de habitar? Eso lo he añadido yo, lo de la casa. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y Jesús, que son palabras de Jesús, dice, mirad las aves del cielo. Yo haz un ejercicio en esta semana. Sal a un lugar donde haya aves y míralas. De verdad. Deja el móvil, déjalo en la iglesia, no mandes ningún WhatsApp. He visto varios enviando WhatsApps durante lo que ha predicado, lo que ha tardado la predicación, porque he visto deditos así. Déjalo, por favor, no por mí, sino por Dios. Por Dios. Sal, deja el móvil en la mesita de noche. Hay gente que se molesta conmigo porque me mandan un WhatsApp y no le contesto enseguida. Y yo tengo la costumbre de dejarme el móvil en un determinado lugar y muchas veces digo, Consuelo, ¿dónde está mi móvil? No sé dónde está mi móvil, porque me aterra el móvil de tanto mensaje. Me aterra y me bloquea la mente. Y nos hemos vuelto esclavos de todo esto. Hermanos, es tiempo de despertar. Es tiempo de decirle, Señor, aquí estoy. Y es tiempo de vivir lo que Jesús nos dijo. No es la vida más que el alimento, no es el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo. Sal a la calle y mira las aves. Y mira cómo no han cambiado en 2000, en 3000, en los miles de años desde que fueron creadas. Siguen comiendo, siguen haciendo sus nidos. A pesar del cambio climático, siguen con sus costumbres.
Ahora cuando llegue la primavera habrá aves que han emigrado, que vuelven a España para hacer sus nidos. En mi pueblo hay nidos de golondrinas. En primavera vuelven los nidos de golondrinas. Ahora el gobierno ha prohibido que se toquen los nidos de golondrinas porque están desapareciendo. Pero veamos, aprendamos como lo dijo Jesús. Dice, mirad las aves del cielo, no siembran, no siegan, no recogen en graneros, sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Y lo más maravilloso, dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 1,68 mido yo. Me puedo poner unos tacones así y engañarte. Uy, qué grande está Juan. No, yo no puedo por el vestido. ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué nos afanamos con la moda? No es que este año se lleva el gris. Y si no llevo una ropa gris, estoy desentonado con el resto. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Si vas desentonado, que te traten de loco, por lo menos destacas por lo mal vestido que vas. Pero que no sea la moda, de verdad, que no sirvamos a las riquezas. Hermanos, considerar los lirios. ¿Alguno ha visto algún lirio? Yo los he visto. Es una flor preciosa. Dice, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Los está matando el cambio climático, ¿eh? Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. ¿Por qué? Porque los lirios los viste Dios. ¡Wow! Si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, diciendo, ¿qué comeremos o qué vestiremos? Otra cosa que yo le diga, consejo que vamos a comer hoy, a las 12 del mediodía, le digo, no. Pero el afán, ay, me va a faltar. No, no te va a faltar, yo doy fe de ello. ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabéis por qué oramos tanto por la comida, por el vestido, por un techo, por una habitación? Le pedimos a Dios y le rogamos a Dios porque no estamos buscando el reino de Dios y su justicia, porque vivimos solo para nosotros mismos. Cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios, Dios se encarga de suplirme todo lo que yo necesito para esta vida y para mi ministerio. El problema es que estoy desubicado como cristiano, pero cuando me ubico como cristiano, las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos se abren sobre mi vida. Pero yo tengo que estar viviendo de acuerdo al reino de los cielos y de acuerdo a la justicia divina. Y termina diciendo, así que no os afanéis por el mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Termino con esta frase. Fe es, yo vivo por su causa y él peleará por la mía. Yo vivo por su causa y él peleará por mi causa. Espero que la palabra haya sido retadora.